Jacquard, West y ahora Silk. 3 bicicletas de gravel con conceptos diferentes dentro de una misma marca. Puede parecer excepcional, pero si te decimos que esa marca es Megamo y que está ubicada en uno de los centros mundiales del gravel, como es Girona, todo cobra sentido. Megamo se ha encontrado en el lugar adecuado y en el momento adecuado. Siendo una marca de Girona, han visto cómo el gravel crecía y crecía y han sabido subirse a ese tren con productos que han sido un éxito rotundo. Por ejemplo, su Megamo Jacquard se ha vendido mucho gracias a ser una opción económica para probar el gravel con garantías. Y su Megamo West de carbono también ha triunfado como bicicleta más avanzada con la que poder hacer de todo, desde gravel aventura a la competición. Y ahora llega la Megamo Silk, que es, sin duda, su bicicleta de gravel más específica. No hace falta que os digamos qué tipo de gravel es. Sus formas hablan por sí solas. La Megamo Silk es la primera bicicleta de gravel 100% racing de la marca, y llega en el momento en el que las competiciones de gravel ya están completamente consolidadas. Si miras a Megamo Silk de lejos, te va a parecer más una Megamo Pulse de carretera que no una hermana de la Jacquard o la West. La integración es uno de los pilares de su cuadro, junto a la ligereza. 2 premisas fundamentales en los modelos de carretera y que las gravel racing comparten a 100%. De hecho, desde que probamos este tipo de bicicletas gravel pensadas para ir rápido, pensamos que las bicicletas de carretera de tipo gran fondo o endurance tienen los días contados, y la Megamo Silk ha ayudado a que reforcemos ese sentimiento. Como no podía ser de otra forma, el cuadro de la Megamo Silk es de carbono y es muy ligero, tanto que pesa menos de 1 kilo con patilla de cambio incluida. Ya lo veis en las imágenes. Son solo 940 gramos, un peso de cuadro de carretera de gama alta hasta no hace mucho tiempo. Y la horquilla, totalmente a juego con el cuadro en cuanto a líneas, se queda en 435 gramos con el tubo sin cortar. Pero quizás lo más importante no es solo el dato de peso, es que toda la gama Megamo Silk usa el mismo cuadro, nada de usar un carbono más económico en los modelos de entrada. Eso quiere decir que tendrás la base para montarte una gravel muy ligera, incluso con su primer precio. El siguiente punto que salta a la vista es la integración. Eso se traduce en cableado completamente interno pasando por la dirección y también en un cierre de sillín totalmente integrado en el cuadro. Usa el habitual sistema de cuña con tornillo de apriete bajo el tubo superior. Se ha optado por una tija con forma de D, con la parte trasera plana, que también es propia. Es una forma de asegurar que no se va a bajar con los baches, y es que en el gravel es una de las modalidades donde más fuerza se ejerce sobre la tija de sillín, al ser una modalidad off-road y en la que no hay ni suspensiones ni neumáticos anchos por medio que filtren los golpes como en una mountain bike. La tapa superior de goma está bien acabada y encaja fácilmente y a la perfección. Para la dirección también han diseñado unos separadores en 2 piezas que hacen menos tedioso el proceso de ajustar a la altura del manillar. Son unos separadores alargados que siguen las formas de manillar integrado que ha creado la propia Megamo y que, como veremos, es un punto fuerte importante de la Megamo Silk. El cuadro está preparado para transmisiones de 1 o 2 platos y si usamos monoplato, el soporte de desviador queda oculto con una pequeña tapa. Como suele ser habitual en las gravel racing, usa pinza de freno trasera, flat mount y pedalier press fit. Y algo que cada vez va a ser más relevante, la Megamo Silk usa la patilla de cambio SRAM UDH, lo que permite usar cambios de mountain bike de SRAM para emplear transmisiones mullet como de hecho hace. Y otro dato relevante es que su paso de rueda admite neumáticos de hasta 45 milímetros. En gravel racing no se suelen usar más anchos que eso. En el apartado de soportes tenemos 3 tornillos para portabidones de accesorios en el tubo diagonal, en su posición habitual. Los normales del segundo portabidón y el tan común soporte sobre el tubo superior. Pero curiosamente hay más. No es una bici para bikepacking, pero tenemos un anclaje en la horquilla y también en los tirantes, más pensados para guardabarros que para bolsas. De sus formas, ya veis que recurren a los tirantes bajos, una tendencia más que consolidada, y las vainas hacen una curva más pronunciada de lo habitual a su salida del eje de la rueda. La armonía de sus formas está en línea con lo que podrías esperar de una bicicleta de carretera de gama alta. Una gran noticia es que tenemos la Megamo Silk disponible en 5 tallas, desde la XS a la XL, algo que también pasa con la West y que no siempre sucede en cuadros de carbono. De su geometría, pues respecto a la propia West, tiene los cambios que podías esperar de una bici que busca ser más rápida y racing. El reach es más largo, para una posición más estirada.
El pedalier está más bajo para lograr un centro de gravedad menor, sabiendo que este tipo de bici no irá por terreno muy técnico. Las vainas son más cortas para ganar en agilidad y aceleración. El tubo de dirección es más bajo para contribuir a la posición racing. El ángulo de sillín es ligeramente más vertical y el de dirección ligeramente más relajado. Esta es la comparativa entre la geometría de estas tres bicis de gravel de Megamo. Pero ¿qué pasa si comparamos la Megamo Silk con la Megamo Pulse de carretera, su modelo más racing? Pues ya veis, aunque visualmente sea más próxima a la Pulse, a nivel de geometría podríamos decir que está más cercana a sus hermanas de gravel en muchos aspectos. Y esta es la geometría de las 5 tallas de la Megamo Silk. Recordad que cada una tiene manillar integrado con medidas específicas. Hay dos componentes importantes que son propios de Megamo y que equipan todos los modelos de su gama. El más importante es el manillar integrado de carbono. Sí, todos los montajes lo llevan. Lo han lanzado en 3 versiones diferentes. Ya sabéis que en el gravel el manillar es uno de los componentes más relevantes. La talla XS y S usa una versión con potencia de 70 mm y ancho de 380 mm, con un ancho refiriéndose a la parte alta. Las tallas M y L usan uno de medida de 90 mm de potencia y 410 mm de ancho, y la XL de 110 mm de potencia y 440 mm de ancho. Medidas Racing con el toque gravel que le da su flair de 16 grados. En la parte baja los anchos son de 470, 500 y 530 milímetros respectivamente. Y el peso, como veis verificado, está en 414 gramos. No faltan los agujeros para poder fijar un soporte para GPS, luces o cámaras de acción. Son de 2 tornillos y eso hará que sean compatibles con muchos soportes ya existentes que usan este tipo de anclajes. Y el otro componente propio es la tija de sillín de carbono, que de nuevo montan todos los modelos. Es propia con forma de D, así que reduce las opciones de cambiarla por otra de otra marca, aunque con 157 gramos, sin cortar, es una tija bastante ligera. Uno de los puntos fuertes de Megamo siempre han sido sus precios, y con la Silk lanzan una gama de 4 montajes con precios competitivos en relación a su equipamiento. Hablamos en todos los casos del mismo cuadro, horquilla, manillar y tija de sillín, todos de carbono. Y todos con los montajes con neumáticos Pirelli de 40 mm. Las transmisiones son lo más relevante de sus montajes. Megamo ha apostado casi todo por las transmisiones Mullet, no solo por el monoplato, sino por combinarlo con cambios de mountain bike y cassettes de mountain bike. La verdad es que es una tendencia al alza en el gravel, con sus puntos fuertes y puntos débiles. A favor tenemos que contamos con la simplicidad mecánica del monoplato y con un rango de desarrollos amplio. En contra, los saltos entre desarrollos son más grandes y según el terreno en que nos movamos más a menudo, eso puede resultar algo molesto. El montaje tope de gama tiene el extra de equipar el cambio SRAM GX Eagle Transmission, que tiene su sello de indestructible y que nos permite olvidarnos de las roturas de patillas de cambio para siempre. Uno de los 4 montajes es con transmisión de doble plato Shimano GRX de 2x12, su nueva versión que probamos recientemente. Eso da una gran amplitud de desarrollos, pero tenemos la complejidad de un desviador, algo de peso extra y un componente más a cuidar. La verdad es que no hay un tipo de transmisión ganadora en gravel y todo depende mucho del tipo de uso que le vayamos a dar. Suponemos que de ahí que Megamo haya querido conservar un montaje con 2 platos. De los precios, la Megamo Silk 10 es la más económica, por 3.499 euros con grupo Apex, plato de 40 y cassette 1150. La Megamo Silk 08 es la única con 2 platos empleando el Shimano GRX de 12 velocidades con cassette 1136 y platos 4831. La Silk AXS 05 ya tiene cambio electrónico con el SRAM Apex AXS y cassette Eagle 1052 por 4.499 euros. Y la tope de gama, que es la que hemos usado nosotros, que tiene un montaje muy bueno con manetas Rival AXS y cambio GX Eagle Transmission, en este caso con plato de 42 dientes. Pero es que además tienen medidor de potencia de serie, que es todo un detallazo. Y equipa las ruedas ZIP 303S de carbono por 5.999 euros. Y la gama está disponible en 3 colores. Todos los montajes están disponibles en cualquiera de los colores. Rodar con la Megamo Silk es contar con todo lo que esperas de una gravel racing.
Megamo ha crecido en los últimos tiempos a base de crear bicicletas enfocadas a objetivos claros, sin complicaciones y efectivas, acompañadas de estéticas muy cuidadas, montajes bien escogidos y precios competitivos. Una fórmula que es un éxito y que se repite con la Megamo Silk. Con ella tenemos un cuadro ligero pero con rigidez de sobra para competir. De hecho, no pienses especialmente en la comodidad, porque el feeling del cuadro es muy directo con el terreno, para lo bueno y para lo malo. La posición sobre la Silk ya nos hace sentir que es una bici racing. Vamos más estirados y más adelantados que con el resto de bicis gravel de la marca. Y es lo que necesitamos para exprimir nuestras fuerzas. Quizás solo la posición del manillar, con un tubo de dirección que es bastante bajo para una gravel, puede resultar demasiado para algunos ciclistas. Pero si tienes esa idea, quizás te encaje más una West. Aunque puedes tirar de espaciadores, esa es una de las señales que indican que quizás lo que necesitas es una gravel menos racing que la Silk. Sus sensaciones en marcha las podríamos definir como equilibradas. Está en el punto medio de todo. Es ágil, pero no súper nerviosa. Tiene una buena estabilidad sin hacerla muy lenta. En cuanto al manillar, siendo integrado, no hay cambio de medidas posible, pero las medidas escogidas nos parecen muy acertadas. De nuevo, en el punto de equilibrio. Un flair contenido pero útil y una combinación de potencia-anchura lógica. El manillar destaca mucho más por su rigidez que por su capacidad de absorción. Y la tija de sillín con cierre integrado no nos dio ni un problema, y eso que tuvo que aguantar alguna salida por pistas muy rotas. Del montaje, nada que objetar. La tope de gama está lista para competir tal cual la saques de la caja, que es algo que no siempre se puede decir. No cabe duda de que Megamo sabe lo que hace con el gravel y que esta Megamo Silk es la bicicleta que faltaba en su catálogo para contar con un abanico de bicis gravel que cubre todos los precios y usos posibles. La Megamo Silk no engaña. Se siente racing desde que te montas en ella y es, sin duda, su bicicleta de gravel más específica. Con buenos precios, buena estética y buenos montajes, esta Silk encarna la filosofía de bicis sin riesgos, pero muy bien enfocadas, que ha permitido a Megamo crecer en los últimos tiempos. Una gravel creada en uno de los destinos gravel más importantes del mundo.